buenos días, señores profesores, jóvenes estudiantes, señor decano de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad. En primer lugar, quiero agradecer la invitación que se me ha hecho a participar en este evento. A través de conversaciones con los estudiantes organizadores, conversamos sobre algunos temas que son importantes en este momento a nivel del planeta y a nivel de nuestro país. Y habíamos hablado de dos posibles temas. Uno que tenía que ver con la sostenibilidad, porque hoy día está muy de moda el término sostenibilidad o sustentabilidad, según otros. Y yo les decía que ese tema era un tema que yo había estado trabajando, pero que era un tema que requiere tiempo y atención, porque se trata de sustentar la tesis que mantengo yo de la no sustentabilidad de los sistemas en nuestro planeta, con el conocimiento que tiene la ciencia sobre las leyes de la ciencia, cómo funcionan ellas y cómo funciona nuestro planeta en el sistema de este universo en que vivimos. Pero ese tema preferí dejarlo y les dije que prefería desarrollar hoy un tema específico que es el calentamiento global, para que ustedes tengan una idea de lo que es este fenómeno del que tanto se habla, pero que apenas comienza a dar las primeras manifestaciones que ya conocemos y que están causando temor en algunos momentos a la población por las consecuencias de ese fenómeno, pero que las acciones y la violencia con que se puede manifestar todavía no han llegado a su máximo y puede ser muy difícil y pueden afectar desde la producción de alimentos, con lo cual se ve amenazada la seguridad alimentaria, y pueden afectar los mares, con lo cual se puede ver afectado todo lo que tenga que ver con el transporte de naves, mercancías, etc. Y voy a tratar de hacerles observar esto a través de las diapositivas que voy a presentar. Aclarado esto, voy a señalar y comienzo mi exposición con esta diapositiva que representa un huracán en el Caribe. ¿Por qué un huracán en el Caribe? Porque esa es una de las manifestaciones más violentas de la atmósfera nuestra. Hay dos áreas del planeta, o dos zonas del planeta, que se van a ver especialmente afectadas por el calentamiento global. Una es la atmósfera y otra son los mares. ¿Por qué? Diríamos así, una porque es gaseosa y otra porque es líquida, y evidentemente los líquidos y los gases son afectados mayormente por la elevación de la temperatura que los suelos. Es más difícil que los suelos produzcan algún efecto de movimiento simplemente por aumentar la temperatura, pero los gases y los líquidos sí. Y entonces la dinámica del proceso de calentamiento, donde se va a notar con mayor impacto, es en la atmósfera y en las aguas. Por eso la comienzo así, con esta diapositiva. Es un huracán en el Caribe, uno de esos vientos o manifestaciones violentas de los vientos que pues causan estragos tremendos, ¿no? Ya conocemos algunos casos, como el huracán Katrina, que produjo tantos daños en el sur de los Estados Unidos y en el Golfo de México, y algunos que recientemente han estado afectando pues las zonas de la América, diríamos así. ¿Qué es lo que está pasando con las actividades humanas y cómo esas actividades humanas están afectando
a este proceso, ¿no?, que ocurre en la atmósfera y en los mares. Esta es una vista del río Amazonas y de sus afluentes. Este es un ambiente que, si uno lo ve en una diapositiva como esta, dice, wow, está conservado, hay bosques por todas partes, un río muy famoso, muy histórico en Panamérica, y entonces nosotros pensamos que allí pues las cosas están bien para muchos. Sin embargo, y esto recoge este es un nicho, es decir, es un lugar dentro de esas selvas amazónicas que lo que trata de mostrar aquí, lo que tratamos de mostrar es la diversidad de organismos, especialmente vegetales, que se observan aquí, una diversidad de especies, que es lo característico de las selvas amazónicas. Una gran cantidad de especies de plantas y animales que habitan y que de una u otra forma están interrelacionadas y que garantizan cierta estabilidad del sistema. Y digo cierta estabilidad porque a mí no me gusta hablar de equilibrio ecológico, porque el equilibrio es un concepto que en la naturaleza, a pesar de todo lo que se habla, no existe. La vida es un fenómeno dinámico, es decir, la vida está cambiando permanentemente en un proceso que nosotros conocemos como evolución. Entonces, donde hay evolución, donde hay cambios permanentes, no hay equilibrio. No hay equilibrio, no puede haber equilibrio. La vida no es un sistema en equilibrio. Es un sistema, en todo caso, que podríamos llamar estático, es decir, por mucho tiempo, que pueden ser siglos, miles de años incluso, todo parece estar en las mismas condiciones. Parecen existir las mismas especies, parecen existir las mismas clases de plantas, de animales, etc. Pero eso no es verdad. Las plantas desaparecen, aparecen nuevas especies y todo se ve como un bosque, pero ese bosque no es igual todo el tiempo. Eso es lo que se llama un estado estacionario, es decir, yo veo que se parece siempre lo mismo, pero no hay las mismas especies, no hay los mismos árboles, los árboles mueren como morimos nosotros también y aparecen nuevos, de tal manera que cambia la población. Esa es una dinámica existente en los ecosistemas, por lo cual, repito, el equilibrio es una cosa así como engañosa, no hablar de equilibrio. ¿Y qué hace el ser humano frente a eso? Esta es una población indígena del Perú, de la frontera más o menos entre Perú y Brasil. Este es un poblado indígena y esos indígenas viven en una relación bastante buena, fíjese, con el medio ambiente, al punto de que ese poblado está como incrustado en un bosque, con poca afectación. Y digo poca afectación porque sí la hay. Siempre que el ser humano está en un sitio, no importa si son indígenas, si son poblaciones mayores, siempre hay un impacto en el medio. Fíjense que la zona esta de aquí, los árboles son por lo menos más pequeños en el sentido de que son nuevos, porque ellos han utilizado algunos recursos aquí. Los bosques, a medida que se aleja del poblado, los árboles siguen siendo de mayor tamaño y son los que más se conservan. Pero ese impacto es mínimo. Eso es lo que nosotros llamamos el vivir en armonía con el medio ambiente. Viven más armónicamente con el medio ambiente de lo que vivimos nosotros en las grandes ciudades, donde producimos impactos muy fuertes. Pero vamos a ver qué pasa con esa vegetación. ¿Qué es lo que estamos haciendo los seres humanos? Bueno, los seres humanos lo que hacemos con los bosques es destruirlos, quemamos la madera que queda, y esa madera quemada lo que hace es desprender gases que van a la atmósfera. Es ahí las razones por las cuales decía que los mayores impactos van a estar en la atmósfera y en las aguas.
por temperatura, pero que aquí, en este caso, además es por los contaminantes que se generan. Toda materia orgánica, cuando usted la destruye, la transforma en pocas cosas. CO2 es el gas más importante de invernadero, que se desprende por la descomposición de la materia orgánica y va a la atmósfera. Otros gases como los óxidos de nitrógeno, de azufre, y queda como residuo una ceniza. Todos sabemos que cuando quemamos algo que es materia orgánica, queda un residuo pequeño de una ceniza. Esa es la materia sólida que se queda en el suelo. El resto de la materia se va a la atmósfera en términos de vapor de agua, CO2, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, y va a contaminar esa atmósfera.